¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días. Dios les bendiga. Es un placer poder saludarles a través de este medio virtual. Espero que las bendiciones de Dios sean reales en sus vidas. Antes de abrir la palabra de Dios, acompáñame a pedir la dirección del Todopoderoso al estudiar su santa palabra. Oremos juntos. Querido Dios y Padre nuestro, en esta hora de la mañana, antes de abrir tu palabra, queremos pedir que tu Espíritu Santo venga y nos ayude a entender el mensaje que tienes para nosotros. Acompáñanos en el estudio, lo pedimos en Jesús. Amén. El título para el mensaje de esta mañana es Esmirna, fiel hasta la muerte. Y el texto bíblico que hemos escogido para leer a manera de introducción se encuentra en Apocalipsis capítulo 2, versículo 10 y 11. Acompáñame ahí en tu Biblia, Apocalipsis 2, 10 y 11. Dice la palabra de Dios: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Sabes, antes de entrar a analizar el mensaje a la iglesia de Esmirna, quiero compartir contigo algunos pequeños datos históricos que nos servirán como referencia al estudiar esta mañana. La iglesia de Esmirna es una iglesia que estaba viviendo en un tiempo de gran persecución, un tiempo de gran angustia. La palabra Esmirna viene de mirra, un suave y dulce aroma. Y es muy posible que esta iglesia haya sido fundada por el apóstol Pablo. Esmirna es una iglesia que se le describe como una iglesia pobre en riquezas de este mundo, sin embargo rica espiritualmente, porque estaba enfocada en el cumplimiento de la misión. Es por eso que en el Apocalipsis, cuando se habla de ella, se le describe como una iglesia rica, aunque es pobre, es rica. Y esta iglesia abarca el periodo profético del año 100 al 313 de nuestra era. Dicho esta introducción, vamos a leer todo el mensaje a la iglesia de Esmirna en Apocalipsis 2, versículos 8 al 10. Y dice 8 al 11, y dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 2, acompáñame ahí en tus Biblias. Apocalipsis 2, 8, dice la palabra de Dios: escribe el ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto: yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y las blasfemias de los que dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Es interesante notar aquí que el énfasis al final de la promesa de Dios es que hay un vencedor y ese vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. Dos cosas son importantes que entendamos en cuanto al periodo que la iglesia de Esmirna estaba viviendo. En esa época a los cristianos se les obligaba a adorar al emperador. Una vez al año tenían que ir y rendir pleitesía. Así es que ya te imaginarás, para los cristianos esto era muy difícil porque el único que merece la honra y la gloria es Dios. Y la segunda cosa, había un grupo de personas que aparentemente eran judíos, pero en vez de ayudar a los cristianos, se unieron para hacerles la guerra. Por eso la Biblia en el mensaje nos dice que había personas que se decían ser judíos y no lo eran. Y se las identifica a estas personas como parte de la sinagoga de Satanás. Entonces esto es importante notar. Ahora fíjate bien, vamos a analizar el mensaje a la iglesia en algunas partes. Primero vamos a ver cómo es que la introducen este mensaje en un saludo. El saludo a esta iglesia es muy interesante, el versículo 8. Y en el saludo dice la Biblia
que el ángel de la iglesia escribe a Esmirna y entonces identifica a Jesús con algunas características importantes. Jesús es el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, y Él es el que dice esto. Él es el que le da el mensaje a la iglesia de Esmirna. Ahora, ¿por qué es importante esto? Este saludo le llega a la iglesia de Esmirna precisamente con un mensaje de esperanza, porque es una iglesia que está viviendo momentos de sufrimiento. Es una iglesia que se encuentra en medio de la gran aflicción y está enfrentando, como ya mencionamos, una gran persecución, y entonces está en una persecución no nada más pequeña, sino extrema y constante. También en ese momento que la iglesia está sufriendo es cuando aparece Jesús para darles este mensaje que dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. ¿Por qué es relevante esto? Estas mismas palabras se las dio Jesús al apóstol Juan. Vamos a la Biblia, mira, Apocalipsis capítulo 1, versículos 17 y 18. Cuando Juan estaba en Patmos, desterrado, sufriendo quizá por la crueldad de los seres humanos, ahí Juan en Patmos recibe la visita del Señor, y cuando recibe la visita del Señor, el Señor le asegura a Juan lo siguiente. Apocalipsis 1:17. Dice la Biblia que cuando Juan vio la aparición que tuvo, cayó a sus pies como muerto, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, el que vive. Estuve muerto, pero vivo por los siglos de los siglos, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Interesante. Fíjate, ¿qué significa este mensaje para la iglesia de Esmirna? Pues Dios le estaba asegurando a la iglesia de Esmirna que el futuro de sus vidas, espiritualmente hablando, está en sus manos. No deberían de temer, porque Cristo Jesús tiene las llaves de la vida y de la muerte. Yo soy el primero y el último. Para los cristianos de Esmirna, este debe haber sido un mensaje de ánimo. Al saber que Jesús, el que es primero y el último, viene y está ahí con ellos y les habla, les está asegurando a ellos que ante cualquier persecución, ante cualquier decreto de muerte, ante cualquier aflicción que pueden estar enfrentando, Dios está ahí. Dios existe antes de cualquier persecución, antes de cualquier problema. Dios está hoy presente en medio de su problema, de su aflicción, y Dios seguirá estando con su iglesia. Es por eso que el Señor le quiere asegurar a su iglesia que Él tiene el control de la situación. La persecución no tomó por sorpresa a Jesús. La muerte no lo tomó por sorpresa, porque Él dice: yo estuve muerto y vivo. El que estuvo muerto y vivió es el que está hablando contigo. Yo soy el que tiene las llaves de la muerte. Así es que Jesús comienza su mensaje a los hermanos de la iglesia de Esmirna, recordándoles que Cristo mismo sufrió la muerte, pero venció la muerte. Jesús experimentó lo peor de la vida. Jesús experimentó calamidades. Jesús murió en la cruz del Calvario, pero Jesús ha resucitado. Y al identificarse con los cristianos de Esmirna de esa manera, Jesús les está diciendo que no importa lo que suceda, Él, Cristo Jesús, el Señor que ha resucitado y ha sido glorificado, puede ayudarnos en cualquier situación. Él permanece fiel a su promesa de estar siempre con su pueblo. ¿Qué significa esto para ti y para mí? Si bien es cierto, nosotros no estamos enfrentando una persecución actualmente, pero sí estamos viviendo momentos de angustia y aflicción. Por el incremento de enfermedades a causa del COVID-19, por la inseguridad social, por la inestabilidad económica, por los cambios bruscos que vienen cada día a nuestra vida. Pero en medio de toda esa confusión, en medio de todo ese caos, en medio de los terremotos, en medio de la enfermedad, en medio de las tragedias, Dios aparece en nuestra vida y nos dice: hijo,
yo estoy al control. Yo soy el primero y el último. Así que no debemos tener miedo, porque estamos asegurados si estamos del lado de Jesús. Después de este gran saludo, entonces el Señor le recuerda a la iglesia y la elogia de la siguiente manera, versículo 9, Apocalipsis 2:9. Yo conozco tus obras, tu tribulación, tu pobreza, aunque eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. El Señor le asegura a su iglesia, mira, cualquier cosa que tú estés haciendo, yo la conozco. La iglesia de Esmirna es una iglesia que estaba dedicada al cumplimiento de la misión y Dios lo sabe. Por eso les habla y les dice, yo conozco tus obras. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco las pruebas que estás pasando. Yo conozco de tu pobreza. Yo conozco todos tus padecimientos. Dios también nos conoce a nosotros. Dios te conoce a ti y me conoce a mí. Sabes, el Señor sabe cuántas veces tú has orado y has llorado pidiendo por tu hijo que se está descarriando del camino de la verdad. Él sabe cuántas veces has clamado y orado por ese esposo que no quiere aceptar a Jesús como su Salvador personal. Él conoce la necesidad que tú estás pasando en este momento por la falta de empleo. Dios conoce cómo tú has luchado con ese vicio que quieres dejar y una y otra vez has intentado y caes y te levantas en el nombre del Señor. El Señor lo conoce y te dice, hijo, yo conozco tus obras. Él sabe cuántas veces tú has en la soledad de la noche llorado pidiéndole, Señor, necesito un cambio. Y aunque quizá nadie a tu alrededor lo nota, aunque quizá tú sientes que tu vida va de derrota en derrota, el Señor te ve con amor esta mañana y te dice, hijo, yo conozco tus obras. Yo estoy al control de tu vida. Por eso es bueno que nosotros hagamos como el salmista en el Salmo 34, 17 al 19. Ve conmigo a la Biblia. En el Salmo 34, David exclama las siguientes palabras que son importantes para nosotros. Y dice el versículo 17, claman los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Te das cuenta? El Señor tiene poder de librarte de tu angustia. Así como a la iglesia de Esmirna el Señor le estaba asegurando, sí estás viviendo una persecución, sí estás viviendo calamidad, pero yo tengo el poder de librarte. Y sigue diciendo en el versículo 18 de Salmo 34, cercano está Jehová a los que le buscan, a los quebrantados de corazón, y salva a los contritos de espíritu. Y míralo cómo termina el verso 19. Muchas son las aflicciones del justo, pero de todas lo librará Jehová. Y fíjate, muchas son las aflicciones del justo. Si tú y yo decidimos ser fieles a Dios, si tú y yo decidimos entregarnos a Él, si tú y yo decidimos en medio de esta crisis que estamos viviendo, seguir siendo fieles a Dios, aunque hay muchas aflicciones, de todas te librará el Señor. Cuando habla de todas, no importa cuál sea tu aflicción. Si vas a Dios y le entregas tus problemas a Él, Él te dice, todas tus aflicciones quedarán fuera de tu vida. Tú puedo librarte de todas ellas. Pero el consejo para la iglesia, siendo que está siendo perseguida, siendo que está pasando momentos difíciles, el Señor le dice a la iglesia, yo te conozco. Y qué lindo es cuando alguien te conoce. Y sabes, el Señor a veces nos conoce más de lo que nosotros pensamos conocernos. Dios te conoce más allá de lo que tú sabes. Dios ve las capacidades de lo que tú puedes llegar a hacer si te pones en sus manos. Por eso hay una cita de Elena de White que me llama mucho la atención y me gusta, porque dice, Dios toma a los hombres tal y como son, con los defectos de su carácter, y los prepara para su servicio si es que estos quieren servirle. ¿Quieres tú servir a Dios? ¿Quieres tú ser fiel a Dios? El Señor te asegura que aunque haya momentos de dificultad, Él puede librarte de todas tus angustias.
Así es que el consejo a la iglesia de Esmirna es el siguiente: no temas lo que has de padecer. El diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. No temas. Una realidad que debemos nosotros estar conscientes y enfrentar es que mientras estemos en este mundo, enfrentaremos problemas. Sabes, esta semana hablaba con alguien que me dice: pastor, a mí no me gusta que me hablen del fin del mundo. ¿Por qué no me hablan de otra cosa? Yo no creo que el fin del mundo va a llegar. Y sabes, si nosotros no estamos conscientes, si nosotros no estamos informados de lo que va a venir, ¿cómo nos podremos preparar? Y la Biblia nos presenta que una realidad es entender que mientras estemos en este mundo, enfrentaremos problemas. Jesús le dijo a sus discípulos, ve conmigo a la Biblia, San Juan capítulo 16, versos 32 y 33. Jesús, cuando ya se estaba por despedir de sus discípulos, les dijo lo siguiente. San Juan 16, 32. La hora viene y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo. Pero no estoy solo, porque el Padre está conmigo. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ese que venció al mundo es el que aparece a la iglesia de Esmirna y le dice: yo soy el primero y el último, el que estuvo muerto y vivió. Ese mismo Jesús es el que te aparece a ti en tu momento de aflicción y te dice: hijo, yo estoy contigo. ¿Sabes? Dios no prometió librarnos de enfrentar problemas y dificultades. Si tú pensabas que por seguir a Jesús estarías libre de problemas y dificultades, quizá no has entendido bien de qué se trata el conflicto entre el bien y el mal. Nosotros estamos en medio de una lucha entre el bien y el mal. Satanás, por un lado, quiere ganar tu corazón, y Cristo Jesús te invita a que le entregues tu vida para ser salvos. Pero tienes que traer tu vida a Él, tienes que entregarle tus problemas a Él. Pero cuando quieres hacer esto, a Satanás le molesta. Le molesta que nos vaya bien y quiere destruirnos. La historia de Job en la Biblia es un claro ejemplo de cómo Satanás quiere acabar con las personas, y es él el que trae problemas a la vida, es él el que trae enfermedad, es él el que trae calamidad, es él el que quiere traer terremotos, incendios, pestes, porque él quiere que tú, al ver todo esto, te preguntes y digas: ¿dónde está Dios? ¿Realmente Dios existe? Satanás quiere hacerte dudar de Dios. Pero si tú estás consciente y a través de la fe contemplas a Jesús, podrás verlo diciendo: hijo, no temas, yo estoy al control. Y al final, Cristo Jesús te dará la victoria, porque Él tiene el futuro en sus manos. Vamos a ver rápidamente la historia de Job. Dice la Biblia en Job capítulo 1, cuando vea tu Biblia y cuando lo tengas, lee conmigo. Job capítulo 1 en adelante dice, versículo 1, había en el país de Uz un hombre llamado Job. Era un hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Mira las características de este hombre: un hombre perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y la Biblia dice que tenía 10 hijos, 7 hombres y 3 mujeres. Y vivía bien, tenía muchas posesiones, tenía camellos, tenía ganado, tenía ovejas, siervos. Pero en el versículo 6 encontramos la triste realidad de la humanidad por causa del pecado. Y dice la Biblia que un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y Dios le dijo a Satanás: ¿de dónde vienes? Y él le respondió: vengo de la tierra, de andar por ella. Y entonces Dios quiso aprovechar la oportunidad. Estaba feliz de que había un hombre que era justo, y le dijo Jehová a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en toda la tierra? Es un varón perfecto, recto, temeroso de Dios, apartado del mal. En otras palabras, es posible vivir una vida perfecta si caminas de la mano de Dios. Pero Satanás
que siempre ha tratado de distorsionar la imagen de Dios, le aparece y le dice, bueno, versículo 9 dice que respondió Satanás a Jehová y le dijo, ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has rodeado tú de protección a él y a su casa y a todo lo que él tiene? El trabajo de sus manos has prosperado. Y por eso sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende tu mano y tócalo para que veas si no te blasfema. Y entonces Dios le da permiso. Dios permite que Satanás lo pruebe. No porque Dios quiere hacer un experimento con nosotros. No porque Dios esté jugando con nosotros. Es porque su carácter está en juego. Es porque Él, al hacer esto, muestra que Él es un Dios justo. Y dice la Biblia que salió Satanás. Y mira lo que pasó. Versículo 13. Versículo 14. Cuando salió Satanás de la presencia de Jehová. Vamos a leer juntos. Dice la Biblia que vino un mensajero a Job y le dijo, estaba arando los bueyes y las asnas pacían cerca de ellos. De pronto nos asaltaron los sabeos y se llevaron todo y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando cuando vino otro y que dijo, fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y consumió todo. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando y dijo, 3 escuadrones de los caldeos arremetieron contra los camellos y se llevaron todo y mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Y entre tanto que todavía hablaba, vino otro y le dijo, tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Cuando un gran viento se levantó del lado del desierto y azotó los 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron todos, solamente escapé yo para darte la noticia. Si te das cuenta, una calamidad tras otra la trajo Satanás para probar la fidelidad de Job. Sin embargo, en el versículo 20 encontramos una declaración maravillosa. Dice Job, en el versículo 20, que rasgó su manto, se rasuró la cabeza y luego, postrado en tierra, adoró a Dios y dijo, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. ¿Te das cuenta? Cuando vamos a Dios, vamos a tener calamidades. La iglesia de Esmirna estaba pasando por calamidades. ¿Cuál es la ventaja de estar entonces del lado de Dios? Isaías capítulo 43, versículo 1 al 3. Dice la palabra de Dios, ahora así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel. No temas porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Y mira lo que dice el verso 2. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti, porque yo, Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. Interesante. ¿Por qué sufren los cristianos? ¿Por qué aparentemente los que no sirven a Dios, los que no siguen a Dios les va bien y a nosotros nos va mal? Déjame te lo ilustro de la siguiente manera. Hace tiempo atrás leí una historia que me hizo pensar, y aunque es un poco interesante la historia, nos ayuda a entender. La historia dice que había 2 hombres. Uno de ellos era el dueño de una gran hacienda y tenía a un empleado. Su empleado era más que un empleado, llegó a ser un amigo de él. Constantemente salían juntos a cacería y lo que les gustaba era ir y cazar patos. Es que llevaban un arma, una escopeta y tiraban a los patos y los patos caían. Y en la ida a la cacería tenían mucho tiempo para platicar. Y un día el empleado, en sus muchos problemas, trató de buscar a Dios. Quería un cambio de vida, quería prosperidad, quería mejorar. Quería ya no seguir viviendo esta vida rutinaria y vacía, y él decidió y dijo, voy a buscar a Dios. Buscó una iglesia, empezó a estudiar de la iglesia, y parecía que mientras más se acercaba a la iglesia, ahora más problemas tenía. Como era muy amigo del dueño de la hacienda, cada vez que iban de cacería platicaba.
Y de un tiempo atrás el dueño de la hacienda empezó a ver que el tono de la plática iba cambiando. Ahora su amigo tenía más problemas. Ahora que iba a la iglesia parece que le estaba yendo un poco peor que antes. Y un día el dueño de la hacienda se atrevió y le dijo: oye, amigo mío, como que desde que empezaste a ir a esa iglesia tu vida está peor que antes. Tienes más problemas, hay más dificultades. El hombre se le queda viendo y le dice: pareciera que sí. Y entonces el amigo le dice: ¿por qué no dejas esa iglesia? ¿Para qué sigues en esa iglesia si tienes tantos problemas? Y el amigo, el empleado, se le queda viendo y le dice: mira, te lo voy a explicar de la siguiente manera. ¿Por qué yo tengo más problemas ahora? Déjame te lo ilustro con algo que vas a entender muy bien. Cuando tú y yo vamos de cacería y tiramos a los patos, tiramos con la escopeta, ¿por cuáles patos me mandas tú primero? ¿Por los que están muertos o por los que están moribundos? ¿Cuáles quieres que yo recoja primero? El hombre le dijo sin dudar: pues los que están moribundos. Y le dice: ¿por qué? Porque los que están moribundos todavía tienen la oportunidad posiblemente de escaparse y no los vamos a atrapar. Dijo: exactamente. Cuando yo fui a Cristo, antes de ir a Cristo yo estaba muerto. Pero al ir a Cristo estoy empezando a resucitar y estoy medio moribundo. Por eso Satanás quiere acabar conmigo, aquellos que están muertos en pecado. Y se lo dijo así: como tú, que no vas a la iglesia, que estás ya muerto. Satanás no tiene interés en ti, pero yo que estoy tratando de hacer lo correcto, yo que estoy tratando de seguir al Señor, yo estoy teniendo dificultades, pero tengo la seguridad que el Señor me dará la victoria. Y sabes, la iglesia de Esmirna era una iglesia que estaba haciendo lo correcto, que estaba siguiendo a Dios, fiel a Dios, y por eso Satanás estaba ensañado en hacerle el mal, en hacerle la vida imposible, en traerle persecución y dificultad. Déjame compartir contigo esta historia. Cuenta la historia que había en la época de la iglesia de Esmirna un hombre llamado Policarpo. Policarpo era el obispo de esa iglesia. Y Policarpo era un fiel pastor de la iglesia. Algunos creen que Policarpo y Juan se conocieron. Y Policarpo guiaba a su iglesia, era fiel, guiaba a su congregación, pero de un tiempo acá, porque recuerda lo que yo mencioné al principio, la ley, el gobierno había establecido que una vez al año la gente tenía que dar adoración al emperador, y la iglesia de Policarpo no estaba dispuesta a hacer esto. Y número 2, había los ciertos judíos en la iglesia que se decían ser judíos y no lo son. Y estos empezaron a señalar a los de la iglesia de Policarpo. Y aquí déjame hacer un paréntesis. Hoy en día quizá todavía no estamos sufriendo persecución por causa del gobierno, pero llegará el momento quizá en el cual se nos obligue a elegir entre nuestra fe y los bienes de este mundo. ¿Qué vas a decidir tú? Hoy en día hay personas en la iglesia que se dicen ser cristianos, así como los judíos, pero no lo son. Son sinagoga de Satanás. Y yo oro para que Dios no permita que ni tú ni yo seamos parte de ese grupo. Pero tenemos que tener en cuenta que hay personas que en su momento posiblemente en vez de ayudarnos nos van a hundir. Y en la iglesia de Policarpo empezó a sufrir persecución. Los amigos, los fieles de la iglesia trataron de esconder a Policarpo. Lo llevaron a otra ciudad, pero los que lo buscaban lo encontraron. Cuando lo encontraron, llegaron a donde él estaba. Policarpo no se resistió. Ya Policarpo tenía 86 años. Ya era un anciano. Cuando las personas que lo iban a apresar, los soldados llegaron, Policarpo bajó con la paz que solo Cristo puede dar. Los saludó. Hizo que prepararan comida para ellos. Los atendió y les dijo solo una cosa: denme oportunidad de estar una hora a solas con mi Dios. Y en ese momento él examinó su vida, se puso a cuenta con Dios, y entonces, ahora sí, dijo: estoy listo. Lo subieron en una asna y lo llevaron para ser juzgado. Nicetes y su hijo Herodes, que estaban en esa época de donde vivía Policarpo, querían demostrarle a Policarpo que ellos tenían el control. Y entonces le dijeron: mira, Policarpo,
Solamente, ya eres anciano, solamente niega tu fe. ¿Qué te cuesta? Adora un poquito y ya no moriremos, no morirás. Pero Policarpo se queda viéndolos y les dice, miren, yo he servido a mi Señor Jesús durante 86 años y nunca me ha causado daño alguno él mismo. ¿Cómo puedo negar a mi Rey? Que hasta el momento me ha guardado de todo mal y además me ha sido fiel en redimirme. ¿Cómo? Enojados por esto, lo mandaron a la hoguera, fue quemado en la hoguera. Y mientras él era quemado en la hoguera, él oraba a Dios. Y como los que estaban ahí veían que el fuego aparentemente no le hacía nada, decidieron traspasarlo con una espada. La historia dice que la sangre de Policarpo casi exterminó el fuego. Pero así murió este fiel a Dios. Sabes, tú y yo hoy en día no estamos enfrentando ni siquiera nada de persecución. Pero muchos estamos negando a nuestro Dios porque la iglesia está cerrada. Porque ha habido muchos días que no nos hemos reunido en la iglesia y ya nuestra fe ha tambaleado, se ha enfriado. Pero el Señor esta mañana nos ve con gozo, con amor y nos dice, hijo, no tengas miedo. Aquí estoy contigo. Y tengo una promesa para ti. Y la promesa es, el versículo 11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Te acuerdas cuando Adán y Eva pecaron allá en el Edén? Cuando ellos pecaron, entró la muerte. Y la paga del pecado es muerte. Para el que no cree en Cristo, la muerte es el fin. Pero para el que cree en Cristo, la muerte es un sueño. Y el Señor vendrá y lo levantará. Y la segunda muerte, la muerte que no tiene remedio, no tendrá poder sobre ellos. Por eso es tan importante que tú y yo nos aferremos a Jesús. Que seamos fieles a Él, fieles hasta la muerte, porque si somos fieles a Dios, Él tiene las llaves de la muerte. Y aun cuando tú mueras esta primera muerte, el Señor nos puede levantar a vida eterna. El Señor Jesús nos dará la corona de la vida. Elena de White escribe en la Review and Herald del 22 de noviembre de 1898 y dice que Cristo nos va a otorgar esas coronas. Ese día, el día de castigo final, el día de recompensa, tanto los santos como los pecadores reconocerán en aquel que fue crucificado el juez de todos los vivos. Cada corona que se dé a los santos del Altísimo será otorgada por las manos de Cristo. Esas manos que fueron cruelmente traspasadas, esas manos que fueron heridas por ti y por mí en la cruz del Calvario, esas mismas manos van a traer las coronas para dártela a ti y para dármela a mí. Él es el único que puede dar a los hombres el consuelo de la vida eterna. Por eso cuando leemos el mensaje a la iglesia de Esmirna, debemos recordar, hay un Dios que está al control de la historia. Hay un Dios que tiene una recompensa para ti y para mí. Nuestra tarea, nuestra responsabilidad es ser fieles hasta la muerte, porque el Señor nos dará la corona de la vida. El Señor nos regresará a nuestro estado, al estado original cuando fueron creados Adán y Eva, con el propósito de vivir eternamente, pues la Biblia dice que nosotros seremos transformados. Y cuando seamos transformados, entonces podremos decir, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Esa es la realidad. Esa es la promesa para los que quieren servir a Dios. ¿Quisieras tú recibir esa corona de parte de Dios? ¿Quisieras tú decir, Señor, yo no quiero sufrir daño de la segunda muerte? Pues si ese es tu deseo, yo te animo a que seas fiel a Dios. Fiel hasta la muerte, porque Él nos dará en persona la corona de la vida. ¿Por qué no oras conmigo y le pides a Dios que nos ayude a ser fieles a Él? Querido Padre, estamos viviendo momentos de incertidumbre en la historia de este mundo. Y si bien es cierto, aún no han venido pruebas tan difíciles como las de la época de Esmirna. Pero Señor, ayúdanos para que en este momento de distanciamiento social, en los cuales no estamos yendo a la iglesia, que nuestra casa se convierta en una iglesia y que nosotros no desmayemos, que nuestra fe no flaquee, que sigamos fieles a ti porque tu venida está cerca. Señor, queremos verte venir en gloria y majestad.
Queremos verte venir con las coronas que vas a dar a cada uno personalmente. Señor, ayúdanos a ser parte de ese grupo de los redimidos y gozar contigo por la eternidad. Gracias por tu amor y tus cuidados en Cristo Jesús. Amén. Dios nos quiere dar la corona de la vida. Solo recuerda, sé fiel hasta la muerte y el Señor te dará el premio. Te dejo con esta linda música para concluir este día. Dios te bendiga.